¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Hoy, la semana 28. Estamos en literatura obviamente. Y el tema de hoy, en tercero de secundaria, es, para que lo veas acá, el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Vamos a hablar hoy del Lazarillo de Tormes, parte 2. ¿Te acuerdas? La semana pasada hicimos el Lazarillo de Tormes muy poquito, ¿ya? Más o menos una partecita por acá, ¿ya? Chiquita. ¿Ya? Estuvimos más hablando de la novela picaresca. ¿Te acuerdas, no? Esta novela llamada novela nacional en España. Me has dado tu quizzes al respecto. Yo sé que tú sabes de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar hoy de el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los personajes, acerca de algunas características propias de la obra. Esta obra publicada en 1554. Probablemente ha sido publicada antes, pero no tenemos data de ello, no tenemos datos confirmados al respecto. Es la obra con la cual se inicia lo que bien vamos a poder llamar novela picaresca. ¿Sí? Este tipo de novela que se introduce, ¿ya? Está dentro de, ¿ya? Una especie de puente entre lo que es el Renacimiento y lo que luego vendría a ser el Barroco, que el Barroco todavía no llegamos en cuanto a representantes. Vamos a ver entonces a El Lazarillo de Tormes, la primera obra que se tiene por entendido de la novela picaresca. Si tú te acuerdas, El Lazarillo de Tormes era anónimo, no se sabe de quién era, ¿ya? No hay gente, ¿ya? Aquí que te puede decir, oh, ¿sabes qué? Este manito fue el que hizo El Lazarillo de Tormes. No se sabe, ¿ya? Hay hipótesis, solamente eso. Muy bien, a ver, narrado en primera persona, sí, ¿ya? Narrado en primera persona, es el narrador protagonista, ¿sí? Narrado en primera persona, ¿ya? O sea, aquí el sujeto, el protagonista que es Lázaro, así se llama el protagonista, Lázaro, de allí viene el nombre Lazarillo de Tormes, narra su propia historia, ¿ya? Una historia bastante bonita, bastante tierna, bastante dulce, que va a tener eh, bastante eco en otros autores de forma posterior, ¿no? Como te dije, hay muchas especies de lazarillos en la literatura universal, ¿ya? Va a estar, por ejemplo, Charles Dickens tiene Oliver Twist, Mark Twain tiene Tom Sawyer, ¿ya? Entonces el Lazarillo de Tormes se puede decir que va a ser escuela, ¿ya? Es un personaje muy prototípico en la literatura universal. Presenta referentes geográficos reales, sí, ¿ya? O sea, las ciudades por donde va Lázaro realmente son ciudades que existen, ¿ya? Que, por ejemplo, son Salamanca, ¿ya? Salamanca es la ciudad, ¿ya? La gran ciudad, en el cual queda un pueblito llamado Tormes, ¿ya? Que quedaba a las orillas del río Tormes y de allí viene su nombre, ¿no? Entonces, Tormes queda en Salamanca. ¿Te acuerdas Salamanca? Estuvimos hablando de Salamanca y de la famosa Universidad de Salamanca, ¿ya? Cuando hablamos sobre Fray Luis de León, ¿te acuerdas? El gran poeta Fray Luis de León de A la vida retirada, ¿sí? Este poeta que hacía odas. Solamente pues que mientras Fray Luis de León hacía odas y tenía pues un tono mucho más ceremonioso, el Lazarillo de Tormes va a ir por otro lado, nada que ver con lo ceremonioso, con lo culto, con lo religioso, al contrario, va a ser muy realista, muy crítico de la sociedad, ¿ya? Con una atmósfera muy pesimista por momentos, graciosa, bastante tierna también. Muy bien. Entonces, Salamanca, sí, es una ciudad que existe hasta la fecha. Y Toledo, ¿ya? Toledo también. Una ciudad que aparece luego, ¿ya? Aparece luego. ¿Ya? Vamos a ver luego el recorrido que va a hacer Lázaro. Y allí vamos a ver dónde aparece Toledo, famosa ciudad también, española. Emplea un lenguaje vulgar, ¿sí? Es un lenguaje vulgar, es un lenguaje coloquial, ¿sí? Es un lenguaje coloquial, porque la situación lo amerita. Claro, la mayoría de personajes de aquí son personajes pobres, de la clase baja, gente trabajadora, que no sabe ni leer ni escribir en cierta forma. Entonces, no hay mucho sentido, ¿ah? Poner un personaje culto o que tenga una lengua culta super estándar, ¿no?
no hay sentido, ¿verdad? Inclusive se vería feo aquí, ¿ah? No sería muy creíble. Entonces vamos a poner aquí el lenguaje vulgar, lenguaje coloquial. Muy bien, lenguaje coloquial. Frases populares. ¿Eh? Hay una suerte de cierto refranero popular aquí. Por ejemplo, algo importante es: la honra cría las artes. ¿Ya? Es una frase que está dentro de El Lazarillo de Tormes, que pertenece a Tulio, que es un famoso autor romano. ¿Sí? Que el autor toma algunos autores romanos, algunos poetas romanos, unos filósofos, y por ahí pone ciertas frases. Al menos eso se ha investigado. Muy bien. ¿Qué más? Hay tendencia a la sátira, o sea, a la burla. ¿Ya? Hay tendencia al humor, a lo gracioso, a lo jocoso. ¿Ah? Y la sátira, la crítica social, ¿ah? Muy propia, ¿no? Por ejemplo, aquí no sé si llegas a ver a un pícaro con esta carita de yo no fui, y hace un montón de cosas interesantes, ¿ah? Llamativas. ¿Mm? De ahí la palabra pícara, ¿no? Que tenemos hasta la fecha, la acepción popular. Emplea descripciones concisas, claras y sin mucha ornamentación. Es decir, el lenguaje no está muy trabajado, excesivamente trabajado. Es un lenguaje claro, preciso, ¿ya? Sin tantos adornos. ¿Ya? Emplea descripciones concisas sin ornamentación. Muy prolijo, muy bonito, ¿ya? Ordenado. No es barroco, que es lo que vamos a ver luego ya. El barroco tiene mucha exageración, demasiado ampuloso, demasiado magnífico. ¿Ah? El Lazarillo de Tormes no. Sus personajes pertenecen a la clase baja, lo que te estaba diciendo, ¿no? Si ves a los personajes de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, aquí está el famoso ciego, ¿no? Aquí está Lázaro, ¿no? Mira cómo se viste, no tenía ni siquiera zapatos, ¿no? Lázaro está descalzo, el anciano está vestido como su poco dinero le da, ¿no? Entonces sí, ¿no? Entonces vas viendo algunas características, ¿no? Lenguaje coloquial, eh, poca ornamentación en cuanto a las descripciones, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Tema principal. ¿Cuál es el tema principal de Lazarillo de Tormes? El tema principal de Lazarillo de Tormes tiene que ver con la astucia para sobrevivir, ¿ya? Cuán hábil yo puedo ser, cuán taimado yo puedo ser para ganarme la vida de alguna otra forma, ¿sí? Recuerda que en esta época hay mucha pobreza en España. España viene como llega a una especie de recesión económica. No estaba tan bien como en el primer renacimiento, ¿ya? Ni en el segundo renacimiento. Aquí ya está entrando a lo que vendría a ser el barroco, entonces hay un periodo de cierto declive económico, ¿ya? Por eso, la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima. ¿Sabes qué es paupérrima? Paupérrima es pobre, muy pobre, ¿ah? No es que España se esté muriendo de hambre, pero la diferencia económica entre pobres y ricos era bastante amplia, ¿ya? Es decir, el rey tenía mucho dinero y el pobre era realmente pobre, no tenía educación, no tenía comida, no tenía prácticamente casi nada, ¿no? Muy bien, entonces allí la astucia del pícaro para tratar de sobrevivir. Robar o trabajar en algún cachuelito por aquí, por allá, ¿no? A costa de la astucia. Los vagabundos son famosos aquí. Y el Lazarillo de Tormes, pues, está en el inicio de la novela picaresca. Temas secundarios. Como tú te podrás imaginar, son la pobreza, fundamental. La oposición de clases sociales, ¿sí? Ricos contra pobres, ¿no? La injusticia que se puede ver por muchos sentidos, la honra, ¿sí? Porque luego vamos a ver que Lázaro tiene un problema con su honor, que al final, pues, él termina resolviéndolo, ¿no? Casi al final de la obra. La crítica al clero, es decir, la crítica a la iglesia, la indolencia de la iglesia, lo cara duras que podían ser algunos clérigos, por ejemplo. Por eso que esta obra, lo vimos en la clase pasada, era considerada erasmista, porque seguía cierta tendencia de Erasmo de Rotterdam, famoso filósofo, famoso literato,
europeo que manifestaba pues que la Iglesia Católica cometía demasiadas injusticias, ¿sí? En esta época, en la época del Renacimiento. ¿Ah? Entonces, se podría decir que esta obra, este autor, del cual no sabemos quién fue, era seguidor de esta corriente y muchas ideas del Lazarillo de Tormes están impregnadas de esta crítica social. Crítica contra la Iglesia Católica, contra las injusticias del clero, que son consideradas erasmistas, ¿ya? Propias de Erasmo de Rotterdam. Muy bien. La venganza en cierto punto, pero es una venganza no venganza mala onda, sino una venganza un poco más jocosa, un poco más graciosa, ¿no? Como que me haces una payasada, pues yo te devuelvo la payasada, ¿no? No es una venganza, pues, a un estilo matonesco, ni venganza, ¿no? La vas a pagar con sangre, no, 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 es una venganza jocosa. La violencia, sí, la violencia, sobre todo violencia infantil, porque pues maltrataban al pobrecito de Lázaro cuando era niño, ¿ya? Luego eso ya no se ve. Muy bien, entonces hay varios temas secundarios, donde el tema principal, como podríamos señalar, es la astucia para sobrevivir en una sociedad, pues, que le está pasando muy mal, ¿ya? Y que mira que esta realidad es propia de nuestro país y es propia de los países latinoamericanos, ¿no? Hay muchos niños que tratan de sobrevivir como pueden, ¿ya? Sobre todo en un contexto de pandemia, ¿no? ¿Ya? Siempre se ha visto en Latinoamérica, es un problema que sigue existiendo, ¿no? Hasta la fecha, ¿ya? Entonces, hay más lazarillos de Tormes probablemente en Latinoamérica que en Europa, ¿ya? Entonces, es bastante actual esta obra, por más que tenga, ¿no?, 5 siglos, ¿no? Es bastante actual. Muy bien, estructura. A ver, en cuanto a la estructura, la obra El Lazarillo de Tormes tiene un prólogo, y va a tener 7, ¿sí? 7 tratados. 7 tratados, o sea, 7 partes. Un prólogo y 7 tratados. No es muy grande, no tengo un ejemplar aquí, no lo tengo a la mano. No es muy grande la obra, ¿sí? No es tan grande así, no, tranquilamente la puede leer. A ver, si lees rápido, podrás leerla en una noche. Alguien que se demore un poco más en leerla, en 2 o 3, ¿no? Si nunca has leído un libro, ahí sí te vas a demorar más seguramente, ¿no? Pero no, es una obra relativamente corta. En el prólogo, ¿qué se habla? Bueno, en el prólogo, ¿no? El prólogo cuenta un poquito de su vida, cómo está, lo asentado que está en esa época, que ya te cuenta de un Lázaro mayor, ¿no? Y te va dando pues una introducción a lo que va a ser, ¿ya?, la narración propia ya de su vida. De su vida desde niño hasta que luego se casa. Y es un joven, ¿no?, próspero, trabajador. Pero para tener trabajo, para tener familia, para estar un poco más asentado con algo de platita, le ha costado pues sangre al pobre Lázaro, ¿no? Entonces te cuento un poco su vida, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es? Entonces, vamos al primer tratado. En el primer tratado habla un poquito pues Lázaro acerca de su vida y habla de su familia que ya luego en los posteriores tratados no va a aparecer, ¿no? Habla, por ejemplo, de su padre, que era Tomé González, ¿ya?, de su madre, que era Antona Pérez. ¿Ya? Estos dos personajes son interesantes, no aparecen mucho, pero son llamativos porque es la familia que tenía Lázaro de Tormes. Recuerda que se llama Tormes porque Tormes se llama el río, Tormes se llama el pueblito que queda en Salamanca, ¿ya? ¿Qué pasa con Tomé González? Mira, Tomé González al parecer era medio, ¿ya?, medio chorillo el hombre, ¿ya? Entonces, le gustaba pues las cositas ajenas. Entonces lo meten preso. Entonces su madre se queda sola, ¿ya? El padre queda preso. Lázaro apenas si lo conoce, probablemente no, ¿no? Y luego la madre de Lázaro se consigue pues un nuevo esposo, ¿no? No sé si se podría decir esposo en ese sentido, pero un acompañante, ¿ya? Un acompañante, un novio, ¿ya? Este novio era el muchachón llamado Zaide, ¿ya? Zaide, al parecer, era un chico
no con rasgos europeos, sino probablemente era de ascendencia africana. ¿Ah? Entonces la gente, tú sabes que el racismo siempre ha estado, bueno, hasta ahora se mantiene, no lo veía bien a Saide. Entonces lo molestaban, era ninguneado, ¿ya? Entonces era criticado constantemente el pobre Saide. O ni tan pobre, porque luego también se llega a enterar que era ladrón, ¿ya? O sea, Tomé González, ladrón. Saide, ladrón, ¿ya? Te digo que no había plata, no había que ganarse la vida como bien podían ellos, ¿ya? Ladrón. Y no tenían educación, ¿no? ¿Ya? Entonces Antona se queda pues sola, ¿ya? Y al final, como tenía hijos, ¿no? Lázaro tenía que pagar pato normal, ¿ya? ¿Qué se iba a hacer? ¿Ya? Entonces lo lleva Lázaro y dice, mi Lázaro es grande ya, ¿ya? Tenía un hermano chiquito, ¿ya? Entonces Lázaro es llevado por Antona Pérez a un ciego, profe, sí, un ciego, ¿ya? Este ciego, ¿ya? Supuestamente quería a alguien que lo pueda guiar, ¿no? ¿No? Era un ciego que allí en el pueblito tenía fama pues de tranquilamente pasar la vida sin muchos problemas. Entonces la señora le dice, no, señor, usted es bastante amable, usted yo sé que puede, mi hijo puede ser su ayudante, puede trabajar con usted, ¿ya? Entonces el ciego, ya, tráelo para acá. El ciego se queda con un muchacho y se convierte en su ayudante a partir de ese momento. Lázaro le dice adiós a su mamá, ¿no? Y no se vuelve a ver a su mamá en la obra, ¿no? Ahí queda, ¿no? Entonces se podría decir que su mamá se deshace de él, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Así de duras eran las cosas. El ciego resulta ser toda una joyita, ¿ya? Uno piensa, ay, no, el cieguito va a ser su amigo de Lázaro, nada, el ciego era una desgracia, era un desgraciado ese hombre, ¿eh? ¿Por qué? El ciego era bien rata, recontra rata, ¿ya? ¿Qué hace el ciego? Ya. El ciego realmente lo era, no es que estaba engañando a la gente, ¿no? Pero era sumamente hábil, ¿ya? Era una persona sumamente hábil y ganaba dinero, ¿ya? Como bien podía, ¿no? Era una persona muy inteligente en ese sentido. Lázaro eh, quiere como que estar a la altura del ciego, quiere ser igual de astuto, igual de vivo, pero al principio al menos no puede, ¿ya? Es bastante complicado seguir el paso al ciego. Por ejemplo, ¿ya? Hay algunas anécdotas, por ejemplo, hay un torito, un toro, ¿no? Están pasando un puente, un famoso toro de piedra, ¿no? Entonces Lázaro se acerca, ¿no? Entonces el ciego le dice, ¿no? Mira, ¿ves ese toro que está ahí? No, mira, ese toro se va a mover, se va a acercar. Lázaro dice, no, ese toro es de piedra. No, sí, mira, acércate. ¿Ah? Entonces, pero cierra los ojos, vas a ver que se va a mover. Entonces Lázaro se acerca, cierra los ojos y le sigo, ¡pum! Le da un manazo en la cabeza, pero no. Choca contra la piedra, choca contra el toro de piedra. Y obviamente Lázaro se queda así medio entumecido. ¿Qué me hiciste, bro? Dijo. Y el ciego le dijo, ya, eso para que veas, tienes que ser más hábil. ¿Cómo ese toro se va a mover? Chibolo tarado. Entonces, ahí Lázaro empezó a darse cuenta cómo era realmente el ciego, ¿ya? Al ciego le gustaba golpear gente, ¿ya? ¿Ya? Era medio maleante ese ciego, ¿ya? De amable no tenía nada. Y lo paraba golpeando al pobre Lázaro, golpe tras golpe, ¿ya? Y ahí iba entendiendo Lázaro más o menos cuál era la dinámica. Era un explotador, pues, el ciego, el viejito este, ¿no? Era bien astuto. En una de esas, por ejemplo, como tú sabes que el ciego pues, tiene problemas para ser guiado, y muchos otros también, ¿no? En una de esas estaban comiendo uvas, ¿no? Estaban comiendo uvas, ¿no? El ciego le dijo, mira Lázaro, vamos a comer una uva cada uno, ¿no? ¿Ya? Entonces sacaba una uva, el ciego se la llevaba a la boca, se la comía, mientras Lázaro sacaba una uva. Luego el ciego empezó a sacar de dos. Entonces Lázaro se quedó mirando al ciego, ¿no?
Este ciego se cree rata, ¿no? Yo también voy a sacar 2, ¿no? Pero no le decía nada, ¿no? Sacaban de 2. Luego el ciego sacaba de a 3. Luego Lázaro también sacaba de a 3. Luego el ciego iba a sacar de 4. Luego justo Lázaro iba a sacar de 4 y ¡pum! Le cae un palo en la cabeza. ¡Pum! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Dice, oh, vivo te crees, ¿no? Me estás robando. ¿Cómo si tú no ves? No, pero yo sé que si tú no has reclamado y yo estoy sacando de 2, de 3 y luego voy a sacar de 4 es por algo. Payaso, rata. ¿Ah? Entonces Lázaro se empezó a dar cuenta que sí, pues el ciego era muy inteligente. Le quería robar vino, luego se enteraba, le daba su quechi. ¿Ah? Esa situación no da para mucho más. En una de esas, Lázaro, ¿ya?, le juega una bien fea al ciego, se venga de todo lo que le había hecho. ¿Ah? Iban a cruzar como que un río. Y el ciego, oye Lázaro, ¿por acá puedo cruzar? Sí, 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 por ahí puedo cruzar, tranquilo. Cruzo, sí, con fuerza. Vaya nomás, sí, voy a tomar vuelo, sí, normal, de frente, así. Va para acá. Ya. Corra, corra, corra. El ciego se fue corriendo y ¡pua! Se chocó contra un poste. ¡Pah! Se quedó estampado ahí, ¿no? Y obviamente Lázaro se fue corriendo, ¿no? Corre que te pesca el viejo y te saca la mugre. Ahí se fue, ¿no? O sea, lo hizo que se estampe contra ese poste y ahí no más lo volvió a ver el ciego. Ese es el amo más conocido, más característico que tiene Lázaro, ¿ya? Y ahí se acaba el primer tratado. Recuerda que son 7. Eso te contaba el primero, ¿no? Ahorita ya el video está ya terminado ya. Segundo tratado tiene que ver, amigos, con el clérigo. Te lo voy a contar muy rápido, ¿ya? El clérigo tú sabes que el clérigo es un sacerdote o algo por el estilo. Él resulta ser peor que el ciego. Avaro, ¿ya? O sea, muy tacaño, le gustaba acumular mucho dinero, ¿ya? Y algo que solía hacer siempre el clérigo tenía un baúl. Y en el baúl guardaba un pan enorme, ¿no? Esos panes como baguette, mucho más grandes. Lo guardaba, ¿no? Metía el pan, ¿ya? Un pan enorme, y le ponía llave, ¿no? Y Lázaro, pobrecito, no tenía que comer, pues estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿qué hacía Lázaro? En una de esas, agarra la llave, ¿ya? La abre y comienza a sacar un poquito de pan, ¿no? Pero trocitos. Luego la guarda, ¿ah? Y la pone en el lugar donde, lo saca la llave y la pone en el lugar donde siempre la guardaba, pues, el clérigo, ¿no? Y le dice que son las ratas, ¿no? Dice, no, son las ratas, ¿qué habrá sido, no? El clérigo, sí, 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 seguramente, ¿no? ¿Ah? Pero el clérigo era bien mala onda porque siempre comía frente a Lázaro, pues. Y Lázaro ni comía, el pobrecillo, ¿no? ¿Ya? Algo le daba las sobras, cosas así, ¿no? Ahí está una imagen. Hasta que luego, pues, también lo pesca Lázaro y le da una tunda, ¿no? Que casi lo mata al pobre, ¿ya? Y luego, pues, termina yéndose, ¿no? Termina yéndose Lázaro, ¿ya? Era un personaje algo corrupto, ¿ya? Pero, ¿ya? Luego Lázaro lo abandona. En el tercer tratado, amigos, ¿ya?, tienes al famoso escudero. El escudero era un personaje que lo trataba mejor que el ciego, que lo trataba mejor que el clérigo a Lázaro, ¿sí? Pero estaba arruinado, no tenía plata, ¿ya? Si es que el ciego no le daba mucho de comer, el clérigo tampoco, no le daba de comer nada. Era buena onda, pero tenían que ir a pedir limosna, tenían que hacer un montón de cosas. Pero el escudero no pedía limosna. El escudero no pedía limosna. ¿Por qué? Porque el escudero recordaba que había sido escudero de tal persona, de tal persona. Entonces, Lázaro en primera instancia pensaba que tenía plata porque se vestía muy bien el escudero, no andaba así bien tiza, ¿no? Que yo soy esto, yo soy el otro. Cuando realmente se da cuenta Lázaro es que el escudero no tenía trabajo, no tenía plata, se estaba muriendo de hambre, ¿no? ¿Ah? Aunque sea el ciego, aunque sea el clérigo, tenía más dinero que él, era simplemente pura facha nada más, ¿no? Y le decía, no, yo no trabajo porque yo soy escudero, yo he sido escudero, yo que voy a estar pidiendo limosna, que voy a estar haciendo algo, ¿no? Entonces siempre le gustaba guardar las apariencias al escudero, ¿ya? Cuando sirve al escudero, amigos, él ya va a Toledo, ¿ya? Aquí está el tránsito que te estaba mencionando, ¿no? Primero está en Salamanca, ¿ya? Primero está en Salamanca, Tormes,
con el ciego, con el clérigo, y ya luego va a Toledo y sirve al escudero. ¿Ya? El escudero al final se va, se escapa porque tenía muchas deudas y al pobre Lázaro lo deja. Unas señoras ven a Lázaro que está todo flaco, todo así flacucho, ¿ya? Y le dan de comer y luego Lázaro se va. Y luego llega el cuarto tratado. En el cuarto tratado tienes al fraile La Merced, ¿ya? Que tenía una vida bastante licenciosa. El fraile estaba con una chica, con otra, a pesar de que era religioso, ¿ah? San Lázaro se quedó totalmente sorprendido, ¿no? Y lo bonito, lo tierno aquí es que el pobre Lázaro no tenía zapatos, ¿ya? Porque en esa época todos los niños andaban así, ¿ya? O sea, tener zapatos era un lujo en aquella época, ¿sí? Tenía apenas pues un pantaloncito, una camisa, ¿no? Y algo para poder abrocharse los pantalones y nada más, ¿ah? Le regala un par de zapatos que son oro para Lázaro, pero Lázaro caminaba mucho. Se había dado cuenta que por qué le había dado zapatos, caminaba demasiado. Los zapatos le duraron muy poco tiempo a Lázaro, ¿ah? Que el fraile andaba como no tienes idea, y andaba como una bestia el pobre Lázaro, ¿ya? El fraile también, pero estaba acostumbrado, ¿no? Tenía un amante por aquí, un amante por allá, le daba de comer, eso sí, ¿ya? De todo, hasta ahora, el fraile era el que mejor lo había tratado. Entonces, estaba bien, pero ya estaba un poquito más grande Lázaro, ¿no? Como, no, me hace caminar mucho, mejor me voy. Lo agarró y se fue, ¿ya? Tampoco le guardó mucho rencor al fraile. Luego, en el quinto tratado, tiene probablemente el amo más, ¿qué se podría decir? Más corrupto de todos, ¿sí? El buldero. Un buldero, amigos, amigas, es alguien que reparte bulas. Ah, claro, genial, profesor, entendí que es buldero. Ya, espérate. A ver. Un buldero, en la Edad Media, y también en esta época, ¿ya? Era un personaje que, como te digo, repartía bulas. ¿Qué cosa es una bula? Una bula era un documento por el cual tú, ¿ya?, podías estar salvado de tus pecados. Según la iglesia, una bula, ¿ya?, era un documentito, ¿ya?, con el cual, ¿ya?, tú podías pagarlo y podías librarte de algún pecado. Es decir, por ejemplo, yo ¿qué se podría decir? Había robado, ¿ya? Había robado. Le robé a mi hermano 500 soles, ¿ya? Y me siento mal por ello, ¿ya? Entonces me confesaba a la iglesia: Padrecito, ¿qué puedo hacer para que Diosito me perdone ese pecado? Ah, bueno, pues puedes comprar una bula. ¿Así? ¿Cuánto está la bula? 600 soles. Ah, ya, ¿y qué hago con la bula? Si usted la paga y Dios le perdona ese pecado, la iglesia se lo va a firmar. Ah, pues ya, vamos, dale, ya. No sé, eso era una bula, ¿ya? Así de chistoso era, ¿ya? Entonces, el buldero hacía lo que quería con el pueblo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, ¿ya?, cobraba bulas, vendía bulas, ¿ya? Y ahí Lázaro pudo darse cuenta cuán corrupta era la Iglesia Católica. Por eso te digo que hay una gran crítica a la Iglesia Católica, a los sacerdotes. Entonces contempla el mundo de la corrupción de la Iglesia. Y allí sí, Lázaro no es que lo trataban tan mal, pero del asco se fue, ¿no? O sea, tanta corrupción no la pudo tolerar, ¿ya? Se fue. Sexto tratado, amigos. Hay dos amos aquí, ¿ya? Aquí hay dos amos en el sexto tratado. Uno, un pintor de panderos, que era casi uno de los poquísimos personajes que tenían mucho dinero. Era como un pintor, ¿sí?, de pequeños cuadritos así que llaman panderos. Pero se fue. No lo trataba bien a Lázaro. Y Lázaro, como ya está un poco más grande, ya se va, ¿ya? Estaba adolescente. Y se consigue otro amo, que es el capellán, que también es una especie de religioso. Allí Lázaro consigue su primer trabajo, ¿ya?, que tiene que llevar baldes, ¿ya?, como un aguatero, ¿ya? Pero se marcha, ¿ya? Y luego se marcha. Se marcha porque las cosas le están yendo un poquito mejor, tiene algo más de dinerillo y se va, ¿ya? Luego, en el séptimo tratado, va donde un alguacil. Un alguacil recuerda que es algo así como un guachimán, ¿no?, un cuidador, ¿ya? Ahí también tiene trabajo con el alguacil.
pero era un poco, pues, inseguro, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tiene que de repente enfrentarse con algunos ladrones. Entonces Lázaro, luego, sale de ese trabajo, deja de ser cuidador con el alguacil. Allí estaba grande, ya estaba adulto. Y va a trabajar como pregonero de vinos. Es decir, ¿no? Los que dicen, oh, venga acá, tenemos el mejor vino de todos. Ese es pregonero de vinos. En Toledo, ¿ya? En Toledo, ¿no? Que ya estaba en Toledo ya hace cierto tiempo, ¿no? Entonces él era pregonero de vinos. Es así como que en el mercadito vas y la gente, venga casero, ¿no? Aquí está el mejor vino. Algo así, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, está sentado, está bien, ¿ya? Hay una chica por ahí que le gusta un poco, no pide mucho en la vida, pero decían que esta chica estaba con su jefe, ¿ya? Él no creía. El jefe era el arcipreste San Salvador, era como una especie de cura, pero de un nivel mucho mayor, mucho más, se podría decir que tenía mucho más dinero, ¿no? Era no un obispo, pero era un cura que tenía pues mayor prestigio social. San Salvador, recuerda. Entonces, Lázaro decide casarse. Pero luego se da cuenta que la gente comienza a hablar, ¿no? Ah, Lázaro, que le están sacando la vuelta. Ah, Lázaro, que mira. No, que la gente, mira que tu esposa está con el, ¿no? Ha sido sirvienta del arcipreste y parece que tienen una relación. Ahí también, mira, critican a este supuesto cura que está con una chica. Supuestamente los curas no deben tener algún tipo de relación sentimental. Al final Lázaro llega a la conclusión de que eso no importa. Él está tranquilo, come feliz, come bien, ¿ya? Tiene una vida normal. Y que lo que le diga a la gente, pues le va y le viene, ¿no? ¿Ya? Total, ha llegado hasta donde está después de mucho sacrificio. No se sabe lo que va a pasar después, eso es lo interesante de la obra, se seguirá con ella si no sigue, ¿ya? Pero hasta el momento tiene un trabajo estable. Y eso es, amigos, eso es la historia de Lazarillo de Tormes. Ahí termina la obra. Muy bien, recuerda que hay 10 preguntitas. Cuídense mucho, chicos. Ya nos vemos. Te saludo el profesor Jonathan. Vamos a cero. Chau.